Clase del 8 de abril. Hoy empezamos, chicos, entonces un tema contractual que se llama contrato de arrendamiento. Este contrato de arrendamiento tiene una figura tan dinámica. Podemos encontrar que el contrato de arrendamiento recae no solo en bienes muebles, sino en bienes inmuebles, corpóreos, incorpóreos, materiales, inmateriales. Digamos que de él se han derivado figuras bastante interesantes en el mundo de los contratos atípicos, como es el contrato de renting, figura jurídica de naturaleza mercantil, originaria de Estados Unidos, con la cual se pretende a los comerciantes generar una modalidad de arrendamiento donde su gasto en el arriendo no se convierta gasto, o más bien su pago en el arrendamiento no se convierta en un gasto, sino una inversión, y que en las declaraciones de renta se lo pueda descontar, ¿cierto? No así es el contrato de arriendo. Entonces su diversidad ha sido interesante, o sea, su maniobrabilidad ha sido tan interesante que también vemos dentro de la figura del leasing una especie de mezcla entre la compra-venta y el arriendo sin que sea una u otra. Bueno, finalmente hablar de arrendamiento implica hacer pues algunas acotaciones iniciales desde las obligaciones, desde los elementos, y esas acotaciones iniciales nos exigen primero hacer como una claridad frente al arriendo, y es que a pesar de que están los dos estatutos, civil y mercantil, a pesar de que en ambos se llama arriendo, no es objeto de arriendo las mismas cosas con las mismas finalidades. Recuérdese, que el arriendo mercantil necesariamente no solo requiere un lucro, sino que necesariamente requiere que las cosas sean del comercio, y que por su particularidad y por su disponibilidad haya sido el estatuto mercantil el que se haya ocupado de estas. En cambio, en el estatuto civil vamos a encontrar el arriendo, que recae sobre cosas mucho más domésticas, por decirlo, por ponerle alguna categoría. Adicionalmente, en el estatuto civil nos vamos a dar cuenta que hay legislaciones complementarias, como la ley 56 y como la ley 820. Además, también hay legislaciones complementarias en materia de decretos cuando se habla de arrendamiento de cosas especiales o con destinación especial, como son los locales o los consultorios. Las oficinas o consultorios internas en un edificio. Otra aclaración importante que hay que hacer sobre el arriendo es sobre el tema de las facultades que tiene el propietario. Recordemos que nosotros tenemos la facultad de uso, goce y disposición, siendo las dos primeras endilgables a la categoría de mera tenencia, y siendo las tres conjuntas endilgables a la categoría de señor y dueño o poseedor del derecho de dominio. Cuando hablamos de un arriendo, estamos hablando específicamente de la categoría que permite que yo pueda digamos que hacer titularidad de las dos primeras facultades, porque lo que se me otorga con un arriendo es precisamente el uso y goce. Entonces estamos hablando de que soy un mero tenedor de la cosa. Mucho se ha dicho de forma errada que cuando yo tengo algo en arriendo puedo llegar a ser poseedor y posterior dueño, pero esto realmente no es legal. Esa aseveración no es legítima ni ajustada a derecho, porque cuando yo soy mero tenedor estoy reconociendo la titularidad patrimonial de un tercero. Entonces, en ese orden de ideas,
reconocer la titularidad patrimonial de un tercero implica que, pague o no pague, siempre voy a estar cobijado por una relación contractual que a mí solo me da la facultad de ser, vuelvo y repito, mero tenedor, pues si no pago sería un comodato, si pago sería un arriendo. Cuando hablamos del arrendamiento en civil, estamos hablando de una consagración que tiene asidero no solo para cosas inmateriales, sino para cosas o bienes de vivienda urbana. Entonces, dentro del Código Civil lo vamos a encontrar ubicado inicialmente, o luego miraremos las legislaciones complementarias. Por ahora vamos a estar haciendo como la acotación inicial de lo del arriendo. Entonces, estamos frente al arriendo legislado en el artículo 1973, y cuando hablamos del ámbito mercantil estamos hablando de que existe un arrendamiento de naves o aeronaves, muebles destinados al establecimiento de comercio, inmuebles destinados al establecimiento de comercio, y todas ellas están siendo las primeras en el artículo 1890 en adelante, y las de naves en 1679 en adelante. Y cuando hablamos de inmuebles destinados a el establecimiento de comercio, estamos hablando del 518 en adelante. Notas entonces que la definición del contrato de arrendamiento en el civil dice: es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestarle un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un determinado precio. Miren las categorías que hay en civil a modo de objeto sobre el cual recae el contrato, para que se den cuenta que cuando nosotros hablamos del arrendamiento en civil no estamos hablando de la corporeidad o no de la cosa de forma exclusiva o restrictiva. Estamos hablando de que toda cosa que sea susceptible de uso y goce podría ser susceptible de arriendo. ¿Por qué? Pues bien nos está diciendo que se concede el goce de una cosa, y una cosa puede ser un bien mueble, un bien inmueble, o a ejecutar una obra. Entonces ahí ya no estamos hablando de lo corpóreo, estamos hablando de lo incorpóreo, de lo intelectual, de lo inmaterial. Así las cosas, hay por ejemplo un contrato de arrendamiento de servicios inmateriales que está en el artículo 2063, con el cual se dice que las obras inmateriales o en que predomina la inteligencia sobre la obra de mano, como una composición literaria o la corrección tipográfica de un impreso, se sujetan a las disposiciones especiales de los artículos. O sea, que ¿qué nos están diciendo nosotros? Que nuestra creación intelectual también puede ser susceptible de arriendo, y eso puede que no se vea muy explotado contractualmente en nuestra realidad fáctica, pero que se ha creado para que realmente eso sí pase. El contrato de renting de software. Ustedes saben, si no saben van aprendiendo, que el software es una creación inmaterial, creación intelectual de carácter inmaterial, y se ha llevado a la práctica contractual que ya el software no se licencie para su venta, la licencia, sino que se rente, toda vez que a la persona le importa es explotar directamente su propia obra, sacar los rendimientos, toda vez que la vida útil comercial de un software es muy corta. Entonces, volvamos a la definición. Nos sigue diciendo, o prestar un servicio. Cuando hablamos de prestar un servicio, entonces también nos tenemos que, poner frente a una relación contractual como la prestación de servicios y preguntarnos. Entonces resulta
que la prestación de un servicio es un contrato de arrendamiento. Pues no es un contrato de arrendamiento porque por eso se llama prestación de servicios, pero si uno fuera en concreto o exegético a la definición del contrato de arrendamiento, tendríamos que decir sí. Cuando yo tengo un contrato de prestación de servicios donde voy a prestar mi intelecto, mi conocimiento intelectual, prácticamente eso termina siendo un servicio. Perdón, eso termina siendo un uso y goce, y ese uso y goce termina siendo un arrendamiento. Que es muy lógico, sí, que hay personas que les da rabia que les digan que es un contrato de arrendamiento de servicios inmateriales, sí, pero que nosotros tenemos obligatoriamente que desdibujar entonces esa realidad y decir que dentro de una prestación de servicios no lleva implícito un arriendo. No, eso sería desnaturalizar la esencia de ese contrato de prestación de servicios. Entonces, ojo, no estoy diciendo en ningún momento que la prestación de servicios es un contrato de arrendamiento. Estoy diciendo que la forma de comportarse en un contrato de prestación de servicios denota el uso y goce de una persona sobre la otra, pero como eso termina siendo en concreto una esclavitud, entonces deberá entenderse que la prestación del servicio, objeto de arriendo, no es más que un contrato de prestación de servicios, que en la actualidad se utiliza como contrato de prestación de servicios, que en su momento uno podría llegar a crear el servicio de esa explotación económica, de esa uso y goce sobre los servicios que me pueda prestar ella. De ahí es que han salido teorías como yo puedo hacer un arrendamiento de vientres, cosa que está siendo ilegal en este momento, pero pareciera que la Corte Constitucional puede llegar a ceder. Claro que salgámonos de la Corte Constitucional porque eso ya está más deslegitimado. Por ejemplo, si yo te presto el servicio de mantenimiento de tu sistema informático, eso es un arriendo, y como es inmaterial termina siendo el servicio de una persona, más que un contrato de prestación de servicios, termina siendo un arrendamiento de servicios por la modalidad que tiene. Ahora, ¿cuál es el estado ideal contractual? Yo creo que pueden ser los dos dependiendo de la necesidad o el objeto sobre el cual quiera recaer. Luego retomaremos ejemplos de pronto un poco más prácticos en la temática. Bueno, espérenme que se me acaba de perder una cosita. Bueno, y en mercantil, pues porque ustedes saben que tengo el vicio de hacerles el comparativo de una vez. En mercantil hay varias cositas pues que hay que observar. Primero, que nunca vamos a encontrar una definición clara, exacta y directa en el Código de Comercio frente a lo que es arrendamiento. Pero sí, por ejemplo, en el artículo 20, numeral segundo, dice que se considere un acto de comercio la adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos, el arrendamiento de los mismos, el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos y el subarriendo de los mismos. Entonces ahí ya nos está poniendo un panorama bien distinto al civil. Nos está diciendo que el ejercicio del arrendamiento es mercantil, por un lado. Nos está diciendo que el subarriendo también es mercantil, por otro lado, a modo de actos mercantiles, o sea que quien lo ejerza está ejerciendo una actividad mercantil, ¿cierto? Y aquí hago un paréntesis. Cuando nació la ley 820, vamos a ver que una partecita donde la ley 820 dice, si usted vive de la renta y tiene más de 5 arrendamientos, más de 10 arrendamientos, más de tantos, y los categoriza por municipio, por población, por destinación, entonces usted tendrá que registrarse como rentista.
ante la DIAN. ¿Por qué? Porque usted se ha estado usufructuando de una actividad que pareciera no ser comercial, porque así no está registrado, pero sí termina siendo un ejercicio, una actividad comercial indirecta, pues el artículo 20, numeral 2, nos lo está diciendo. Listo. Si vamos, por ejemplo, al artículo 518, en el 518 no nos hablan de una definición de arrendamiento, nos están diciendo en el 518 que hay unos bienes inmuebles que se destinan al arrendamiento para el funcionamiento de un local de un establecimiento de comercio. Así entonces la norma dice, 518, el empresario que a título de arrendamiento haya ocupado no menos de 2 años consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de comercio tendrá derecho a la renovación del contrato al vencimiento del mismo, salvo en los siguientes casos. Si ustedes hacen un comparativo de este párrafo con el civil, pues no nos está diciendo realmente cuál es el concepto de arriendo, pero sí nos está diciendo implícitamente que hay un uso y goce sobre un bien inmueble para el funcionamiento del establecimiento de comercio. Entonces uno podría llegar a una conclusión, y es que una de las definiciones claras de contrato de arrendamiento mercantil es eso, es un contrato de arrendamiento que permite el uso y goce de un inmueble para la operación de la empresa, para el funcionamiento del establecimiento de comercio. Sin embargo, también a nivel conceptual, nosotros debemos mirar los otros tipos de arriendos que existen, que recaen más sobre los tipos de embarcaciones, naves o aeronaves. Entonces, recuerden que les dije que el de las naves estaba a partir del 1678, que dice así: habrá arrendamiento cuando una de las partes se obliga a entregar a la otra, a cambio de un precio, el uso y gozo de una nave por tiempo determinado. Este contrato se probará por escrito salvo que se trate de embarcaciones menores. ¿Qué nos dijeron ahí? La misma definición en civil mezclada con bienes del comercio y en función del comercio, porque nos está diciendo que es el uso y goce de una cosa a cambio de un precio. Entonces en civil nos estaban diciendo que es que hay dos personas, una recíprocamente concede el uso y goce de una cosa y la otra paga por el servicio. Pero no así con el 518, porque el 518 de una nos está hablando es del derecho de la renovación automática, pero implícitamente sí nos está diciendo que hay una cosa que se está arrendando y otra que paga. ¿Y cuál es la cosa que se arrenda? El inmueble, que en este caso tiene categoría de local comercial. Listo. También, aparte de ese tema de las naves, están las aeronaves. Espérenme, yo voy hasta allá. Oiga, se me acaba de perder. Perdón. ¿Dónde está? El 1890 para que lo vayan buscando, porque ya. 1890. Contratos de utilización de aeronaves, arrendamiento o locación. El arrendamiento o locación de aeronaves podrá llevarse a cabo con o sin tripulación, pero en todo caso la dirección de esta queda a cargo del arrendatario. El arrendatario tendrá la calidad de explotador como tal y los derechos y obligaciones de éste cuando tal calidad sea reconocida por la autoridad aeronáutica. Ahí nos pusieron cosas mucho más interesantes, porque ya nos están hablando desde una entidad específica donde debe quedar reconocido este vínculo de contrato de arrendamiento, porque resulta que las aeronaves deben ocupar el espectro.
y cuando ocupan el espectro deben estar autorizadas para ese uso. Entonces debe haber un control de quién es el dueño de la aeronave, quién es el dueño del motor y quién está haciendo el ejercicio de la actividad peligrosa. Toda vez que eso genera entonces responsabilidad civil, a su vez genera ese vínculo o esa obligatoriedad frente al tema de pagar impuestos, de tener permisos, de tener licencias, y directamente nos está llevando a que entendamos que el contrato de arriendo es entonces, y en concreto el uso y goce, que depende en este caso cuando son aeronaves, que sus derechos y obligaciones tengan un control por una tercera entidad. Eso no pasó en el contrato de arrendamiento civil, eso no pasó en el contrato de local comercial para establecimiento, eso no pasa directamente con el contrato de naves, eso pasa directamente con el contrato de aeronaves por su destinación, por su función. Superado entonces el tema conceptual de lo que es un contrato de arrendamiento, ahora yo creo que podemos hacer entonces el análisis de ese contrato de arrendamiento, qué características tiene como contrato. Entonces hagamos una retoma de algunos aspectos. Entonces estamos retomando es el contrato de arrendamiento direccionado al uso y goce, que pareciera en el Código Civil ser una réplica del contrato de prestación de servicios de forma indirecta, pero realmente ahí la función es totalmente distinta. No estamos hablando del profesional, que el contrato de arrendamiento siempre va a tener una función endilgada solo simplemente a la mera tenencia, y que obviamente es tan diversa que encontramos el Código Civil reglamentando, la Ley 56 del 85, la Ley 820 de 2003, encontramos la de locales comerciales, encontramos la de bienes por exclusión, que es la de las oficinas y consultorios, como se los dije, o profesionales liberales. Y esto todo para observar algo que nos va a llevar a entender la caracterización del contrato, y es la función de un arriendo. Nótese que dije al serme la tenencia es uso y goce, porque si no fuera uso y goce de disposición, cuando yo tengo uso y goce me estoy comportando como si fuese mío, aunque no es mío, y le estoy preservando y garantizando a la persona que está usando un bien como si fuera suyo y que responda por él como si fuera suyo, aunque no es suyo. Es decir, que eso responde a los principios sociales y culturales de la ley. Es muy es muy posible o muy factible tomar la aseveración de pensar que la función social del contrato de arrendamiento es permitir que usted tenga una vivienda digna, o que usted tenga el uso de un bien en condiciones dignas, en condiciones respetables, y por eso esa función social, creería yo, voy a hacer el pequeño paréntesis, debería de ser el núcleo central para que realmente el arrendamiento de viviendas en Colombia fuera totalmente válido, porque estaríamos creando o posibilitando la función social de aquellos que no pueden concebir porque su constitución biológica no se los permite. Quien lo puede hacer simplemente preste su vientre, lo preste no para que lo usen y lo gocen materialmente ellos, lo toquen, lo manipulen, no, es para que lo usen y lo gocen depositando su genética ahí y permitiendo que puedan hacer su hijo. Listo. Lo cual no quiere decir que entonces no podamos adoptar. No, la adopción es otra forma de poder tener hijos, ¿cierto?
pero no falta quien no le guste la adopción, pero tampoco pueda tener hijos y la vida no puede, perdón, la norma no puede simplemente prohibirla. Entonces yo estoy a favor pues del arrendamiento de vientre, si es que no lo han notado. Vamos a hablar un poco de la caracterización para dejar el tema hasta las características o hasta donde lleguemos. El contrato de arrendamiento se reputa ser principal. Yo creería que ese contrato de arrendo es tan principal que de hecho tiene dos de las tres funciones que tiene uno cuando tiene el derecho real de dominio sobre una cosa, cuando tiene la propiedad sobre una cosa. Porque decir que tiene uso y goce de un bien es permitir que yo tenga ese vínculo directo con la cosa. Ahora bien, si yo hablo de esa principalidad, también debemos acotar que el mismo contrato se constituye el título ejecutivo con el cual cobro las obligaciones que me adeudan. Por eso es que en lo procesal, en ese aspecto futuro que vamos a tener, si alguien me debiera dinero, yo puedo hacer el proceso de restitución de inmueble por mora con el contrato más sacarle una copia autenticada de ese contrato, autenticada en notaría e iniciar el ejecutivo, porque estos dos procesos se van de forma paralela, si usted lo quiere, con el fin de que la persona cumpla con su obligación, ¿cierto? Una práctica difícil en el comercio o también en la parte civil y que es totalmente errada es concebir un contrato de arrendamiento y respaldarlo con letras, cheques o pagarés. Eso no es legal. Eso es, o cuando eso se hace así, usted lo que está constituyendo es otra obligación adicional. Usted no puede vincular esa relación causal de un título de valor a un título que presta mérito ejecutivo. Listo, porque él en sí mismo ya es ejecutable. Bilateral. ¿Por qué? Porque ambas personas están con responsabilidades recíprocas. ¿Cuál es la responsabilidad del arrendador? Recibir el pago y expedir la orden de recibido, pues, o la caja menor o algo así. Permitir el uso y goce del bien sin perturbación del uso y goce del bien. Y nótese que cuando digo sin perturbación es porque sí, el arrendador tiene derecho de inspección, sí, el arrendador tiene obligatoriedad y responsabilidad frente a los actos ilícitos que se generen en esa actividad de arriendo, sí, por no hacer derecho de inspección, sí, pero ese derecho de inspección no es que venga, déjeme vivir en el baño, a ver usted cómo vive, yo le ocupo nada más el baño, o entonces yo le arriendo el primer piso y necesariamente me voy para el segundo a ver usted cómo vive. No. Que es que a mí no me gusta cómo barren, cómo trapean, cómo mantienen de sucia mi casa, cómo cocinan de malas. Cuando uno pone un bien en arriendo está expuesto a que las cosas se desgasten más allá del uso natural o que se desgasten con el uso natural. Por eso es que usted no solo se va a usufructuar durante el tiempo en que tienen el bien suyo en las manos, sino que también puede cobrar por los daños en el uso de la cosa. Y el arrendatario está obligado a pagar el canon en la forma acordada y a usar y a gozar el bien en las formas acordadas inicialmente, a modo, piénsese en la destinación del bien, piénsese en las personas que lo van a ocupar, piénsense en la cesión del contrato de arrendamiento, porque pasa mucho que lo alquilan para dos y terminan en un inquilinato, hacen divisiones con drywall y cuando uno menos piensa, no son dos personas las que están viviendo, sino 8. Entonces, ¿cómo se da cuenta el dueño? Sube acueducto, alcantarillado. Eso es un hacinamiento impresionante, que eso constituiría incumplimiento contractual.
Que sea conmutativo. Esto responde a que si yo voy a permitirte el uso y goce de una cosa, pues tú a su vez deberás pagar el canon que permita satisfacer el uso y goce de ese bien. Esto tiene doble mirada. Primero, porque pues el arriendo se supone que es un usufructo que tengo yo sobre el bien. Y el otro tema es para que no vaya a ser precios irrisorios que lo que terminen es derivándose en figuras contractuales como el comodato. Porque es que elementos de la esencia del contrato de arrendamiento son la cosa que se usa y se goza, el precio y el plazo. Si no hay precio, es comodato. Entonces hay que tener muy claro esa conmutatividad entre la cosa que voy a permitir arrendar y en cuánto me la van a permitir arrendar. De tracto sucesivo. Entonces, cuando hablamos del tracto sucesivo, pues ya no creo que nos ha quedado muy claro en los otros contratos que hemos analizado. El hecho de que sea tracto sucesivo es porque las obligaciones contractuales se cumplen en el tiempo. No es que yo pague, ojo, no es que yo pague el canon a una sola cuota durante la vigencia y ya, entonces se volvió de ejecución instantánea. No. Si usted lo paga anticipado es porque usted quiso, pero su obligatoriedad será mensual y la causación de ese cumplimiento de esa obligatoriedad será mensual. Entonces la persona que recibe el dinero mensualmente deberá causar el ingreso de ese pago, ¿cierto? Independientemente de si lo hiciste en 2 cuotas, en 3 cuotas, para eso está la temporicidad y las cuotas sucesivas de los cánones. ¿Consensual o solemne? Bueno, es un contrato meramente consensual, pero a nivel contractual ahí sí nos vamos a dar cuenta que se tiene que preconstituir la prueba para poder demandar, porque hay que saber cuáles fueron las condiciones contractuales. Ahorita vamos a ver el tema de la, o ahorita no, pues vamos a ver el tema de la de que sea o no consensual, de que sea solemne. Que pueda hacer un contrato de arrendamiento por escritura pública, ya sabemos y lo resabremos en notariado y registro. Siempre, cualquier contrato usted lo podrá hacer por escritura pública, nadie le puede negar esa facultad, pero la pregunta es, ¿para qué por escritura pública? Eso no le da mayor validez. Otro aspecto importante frente a lo consensual y solemne es que si hay una solemnidad, si hay una consensualidad en la consecución del contrato, mínimamente para poder llegar a una certeza de las condiciones contractuales deberá haber testigos en esa formación de ese contrato y digámoslo de esta forma, será la vía procesal la que nos exija esa complementariedad para poder reconocer y hacer exigible los derechos del contrato, esa materialización del contrato. Por ende, entonces, ¿cuál es la práctica más adecuada? Que sea documental. ¿Tiene que ser por escritura pública? No, por documento privado. Ahora, hay mayor práctica restrictiva en el comercio, porque no solo práctica, no norma, práctica, porque no solo te lo piden por vía documental, sino que tiene que estar debidamente reconocido ante notario. Eso le da mayor validez o no, le da mayor certeza al vínculo contractual de carácter mercantil entre las partes. Finalmente nos dicen, el tema de
que si es dirigido, perdón, pues o sea, cuál es su dirección o su finalidad, el contrato de arrendamiento, así sea una relación jurídica de índole privada, principalmente, o haya tenido sus orígenes en el mundo privado. Para el Estado, el contrato de arrendamiento sí es un contrato que merezca intervención y control. Con esto no estoy diciendo que su normatividad sea del ámbito público. Estoy diciendo que el ejercicio de la actividad de arriendo está controlada. ¿Por qué? Por el Estado. ¿Por qué? ¿O cuál es la motivación? Pues inicialmente estamos hablando de una disposición del Estado frente a la masificación de la vivienda, la disposición de la vivienda. Recuerden que el tema de la construcción, de la disposición de los arrendamientos, del ejercicio de la actividad inmobiliaria es una de las actividades económicas que más mueve la macroeconomía del país. Entonces, en ese orden de ideas, es ahí donde interviene el Estado, no solo en figuras de construcción, compra y venta de inmuebles, sino también de arriendo. Y finalmente, libre discusión, pues yo creo que aquí no hay mucho que decir. Un contrato de arrendamiento siempre va a estar en disposición de las partes y siempre va a ser pues va a tener como finalidad esto, la libre discusión de las partes entre el plazo, la destinación, los gastos, quién hace o asume las reparaciones locativas, quién hace o asume las reparaciones necesarias, etc. Finalmente, digamos algo. El contrato de arrendamiento, por esencia, es en consideración a la persona, o lo que llamamos intuito personae. Esa caracterización se ve plasmada en el contrato cuando miramos la calidad del arrendatario o coarrendatario. Así las cosas, si es un comerciante, persona natural, quien arrienda el local para que funcione su establecimiento y fallece, se entiende que ese contrato ha terminado por muerte del arrendatario, ¿cierto? No es que los derechos de arriendo pasen a sus herederos, porque es en consideración a esa persona. Sin embargo, pueden haber cláusulas especiales donde ese comerciante diga, así yo fallezca, el establecimiento de comercio funcionará y quienes asumen la titularidad serán mis herederos. Si eso lo firman las partes, pues recordemos que hay una cláusula adicional, cláusula accidental del contrato, que entonces va a obligar al arrendador a que no le aplique la regla general de terminación, sino que tenga que aguantarse a los herederos. De ahí entonces es que estamos haciendo pues como esta pequeña introducción desde lo mercantil para hablar de la destinación del inmueble. Entonces ya dijimos el concepto, su función social, sus características principales. Hablemos de la destinación del bien. La destinación del bien, que es lo que de donde viene originaria, donde uno puede derivar la característica intuito personae, es que la destinación del bien está dada por quienes van a celebrar el contrato y quienes van a hacer el uso y goce del contrato. Yo les puse en el documento que hay un régimen jurídico aplicable, una teoría subjetiva y una teoría objetiva. En la subjetiva, me va a permitir leerla, son aplicables las normas del contrato que las partes desearon celebrar. Ves, gracias, se celebra contrato de vivienda urbana, pero se dedica a actividades mercantiles, se aplican las normas de vivienda urbana. Y la teoría objetiva, se revisa la destinación para establecer el régimen jurídico aplicable. Teoría aplicable en Colombia, ya que opera la concepción del contrato de arrendamiento realidad. Ustedes la teoría del contrato realidad
aunque la conocieron inicialmente en laboral, esto aplica en todas las áreas. Porque usted puede tener la maravilla de contrato, pero si ese contrato no es lo que usted está ejecutando, lo primero que usted va a pedir es que se desconozca esa relación jurídica contractual y que por ende surja la relación jurídica fáctica como verdadero vínculo, porque es sobre el cual ustedes están vinculando entre partes. Entonces, por eso la teoría del contrato de realidad nos dice que la destinación del bien dada dentro del contrato se debe tratar de preservar en lo fáctico para evitar situaciones problemáticas. Entonces, vamos a leer unos aspectos sobre la situación problemática, porque es que hay que entender que si yo hago un contrato de vivienda urbana tengo una legislación aplicable, si yo hago un contrato de local comercial es otra legislación aplicable, y si mezclo, entonces estamos frente a los contratos de categoría mixta, y entonces los problemas tan graves de no saber en qué tipo de contrato estamos son, por ejemplo, y si yo tengo mi local comercial y fuera de eso vivo ahí y tengo ya el derecho de renovación automática, pregunta, entonces por la vía de lo civil no podré pedir una restitución especial del inmueble porque él tiene derecho de renovación automática. O sea, ahí se empiezan los dos estatutos con esas cláusulas especiales a colegir y a entrar en contradicción, que eso es lo que complejiza el asunto. Entonces, por eso les pongo que la situación problemática es cuando hay destinación mixta, que no hay una norma que regule este contrato, y por eso entonces nos toca ir a las teorías del contrato, la teoría contractualista o de predominación del contrato, donde se fundamenta en el principio de la autonomía privada, ya que se aplica el contrato que las partes desearon a pesar de la destinación parcial o total de otra actividad. Esta teoría presenta un grave problema, ya que no sabe hasta dónde puede llegar la inactividad o iniciativa de las partes, ya que éstas puedan celebrar un contrato de arrendamiento con destinación mixta, es decir, parte vivienda y parte local comercial. En esta situación no se sabría qué normatividad aplicar. En la teoría de la predominación del uso, la determina el área de uso. No obstante, se puede presentar la situación problemática de que exista una distribución equitativa de áreas de uso y no se puede determinar qué norma aplicar. Verbigracia: en el primer piso existe una tienda y en el segundo existe la vivienda. Este es uno de los problemas más serios de los contratos de arrendamientos por falta de norma escrita en el tema del problema del contrato de modalidad mixta o ausencia de contrato escrito. Porque en el contrato yo podría poner entonces predominantemente qué modalidad voy a usar por esa destinación del bien. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo que denominé medida preventiva. Para evitar este inconveniente, asesorar al cliente por la importancia de determinar cuál va a ser la destinación del bien. Si de entrada se considera que existe una posible destinación mixta, se debe realizar contratos separados: contrato de arrendamiento de vivienda y contrato de arrendamiento local comercial. Este último tendría el derecho de renovación automática o renovación contractual. Es diferente celebrar un contrato de arrendamiento sabiendo la doble destinación que se le puede dar al inmueble, ya que en este contrato de arrendamiento, a cambio de destinación total o parcial del inmueble por parte del arrendatario, es una causal determinación del contrato. Entonces, para terminar nuestra charla del día de hoy, y que puedan pasar entonces en la página a hacer la respuesta de las preguntas que son en modalidad selección, la conclusión a la que nosotros debemos llegar, chicos, es la siguiente, y es: un contrato de arrendamiento tiene una destinación y una naturaleza específica según su modalidad. Los bienes pueden ser tan dinámicos y tan diversos que sobre él recaigan varias modalidades de contrato de arrendamiento. Como cada modalidad tiene sus derechos vinculados contractuales distintos, el consejo que les doy frente al tema de que si van a poner un inmueble con varias destinaciones, hagan varios contratos, es porque no existe una regulación
de contrato de arrendamiento mixto, y en ese orden de ideas sería algo problematizante para las partes tratar de desvincular un derecho de renovación automática frente a un contrato de vivienda urbana. Pasen entonces a hacer las respuestas a las preguntitas y ya nos vemos el lunes. Un abrazo.